Hermanos, buenos días. Dios les bendiga en este día sábado, en el que vamos a dar la meditación de la palabra de Dios sobre las perfecciones de Dios, sobre los atributos de Dios que estamos hablando los sábados. Ya hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de la inmutabilidad de Dios, la santidad de Dios. Ahora nos toca hablar sobre la paciencia de Dios. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo a través de la oración. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para entender tu palabra y atesorarla en nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Señor, tus perfecciones a través de tu palabra. Ayuda a entender, Señor, tus atributos. Danos esa sabiduría, ese entendimiento con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Padre bendito. Amén. Como hace un momento les dije, nos toca hablar sobre la paciencia de Dios. ¿Qué es la paciencia de Dios? Es la tolerancia que Dios tiene hacia los pecadores, hacia los homicidas, hacia los criminales, todos aquellos que cometen transgresiones de diferentes índole. El Señor tiene esa tolerancia. Cuando han cometido esa infracción delante de Dios, que es pecado, Dios no los destruye inmediatamente, no derrama su ira inmediatamente, sino que es tolerante, como dice una parte de la Escritura, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es paciente para con el mundo. El mundo se ha rebelado en contra de Dios de diferentes maneras, se ha olvidado de Dios. Y el Señor tiene paciencia con el mundo. Si no fuera así, ya hubiera destruido al mundo. Tiene paciencia para con nosotros que formamos parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántas veces no fallamos a Dios? ¿Cuántas veces no le ofendemos de diferentes maneras con nuestros hechos, nuestras palabras, nuestros pensamientos? Con nuestra mirada ofendemos a Dios y ofendemos a nuestro prójimo. Y Dios no derrama en ese momento su ira, su coraje. Puede hacerlo, como lo hizo con Ananías y Zafira. ¿Se han de acordar ustedes cuando estaban mintiendo ante los apóstoles? Ahí en Hechos capítulo 5, habían vendido una propiedad y dijeron que la cantidad era otra, y estaban mintiendo y cayeron muertos inmediatamente en el templo. Dios actúa con tolerancia hacia nosotros, hacia el mundo. Es cierto que llega un momento que Dios se cansa, pero ahí está la paciencia de Dios. Voy a leerles un texto de la Biblia que encontramos en Nahum capítulo 1, uno de los profetas menores. Nahum 1, versículo 3 dice así: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dice, Jehová es tardo para la ira, que significa que es paciente, que tiene tolerancia hacia el pecador.
Y lo vemos a través de toda la historia sagrada de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cómo Dios ha tenido paciencia con el mundo y ha tenido paciencia también con la iglesia. Vemos cuando el Señor libera a Israel de Egipto. Con una sola plaga pudo haber acabado con los egipcios. Pero Dios, que es tan ordenado, y Dios, que es tolerante y paciente, dejó y permitió que fueran 10 plagas que cayeran sobre Egipto, y en la última, en la muerte de los primogénitos, es cuando Faraón da la orden que todo Israel salga libre, después de la 10ª plaga. Y en todo eso se vio la mano soberana de Dios, la tolerancia del Señor hacia los egipcios, y la misericordia, el amor y la gracia de Dios hacia Israel, su pueblo que fue libre. Y no nada más este pasaje bíblico de Nahum, también vamos a ir al Salmo 145. ¿Qué nos dice el Señor en el Salmo 145? Versículo 8 dice lo siguiente. Escuchen lo que dice la palabra de Dios, hermanos, acerca de la paciencia de Dios. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No hay obviamente una confusión entre la misericordia, la bondad, el amor de Dios hacia la humanidad o hacia nosotros. Cada atributo de Dios tiene sus propias características. Y la fidelidad es la tolerancia que Dios tiene hacia el mundo, hacia nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras maldades. Aquí lo dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. ¿Qué significa esa expresión, lento para la ira? Quiere decir que Dios es tolerante, que es paciente, que Dios es un ser todopoderoso, que sí puede airarse, puede enojarse, pero es paciente, es calmado, es tolerante para contigo, si tú le has fallado, para cada uno de nosotros, como pueblo suyo, como es tolerante para el mundo. Dios quisiera, a través de su ira, acabar con el mundo, y lo puede hacer en fracción de segundos. En fracción de segundos, Dios puede acabar con nuestro mundo, con el planeta Tierra o con nuestro sistema solar. Lo puede hacer, pero Dios es tolerante, es paciente, es misericordioso. Y es lo que nos acaba de decir el pasaje de la Biblia. También nos dice en Nehemías 9:17, antes de Job, ahí encontramos, antes de Esther, el libro de Nehemías 9:17, dice así de la siguiente manera: no quisieron oír, hablando de Israel, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas. Esto es muy importante lo que dice Nehemías 9:17. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. ¿Cuántas veces Israel, viajando por el desierto para ir a Palestina, se rebeló en contra de Dios? Lo hizo muchas veces. 40 años Israel se rebeló en el desierto en contra de su Dios, en contra de su libertador, en contra de su Señor. Y se fueron tras dioses paganos, los dioses de los cananeos.
Pero si aquí nos dice la Biblia que el Señor los toleró, que Dios tuvo paciencia para con ellos. Dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Siendo su pueblo Israel, conociendo sus errores, conociendo sus pecados de diferentes índoles, y una de ellas, la más grande, la rebelión en contra de Dios, Dios los toleró, tuvo paciencia para con ellos. Qué maravillosa es la paciencia de Dios, amados hermanos y amigos. Por su paciencia no te ha destruido. En este momento, cuando tú pecas, ofendes a Dios, en ese momento Dios quisiera destruirte. Pero el Señor Jesucristo, que es nuestro mediador, se interpone entre Dios y nosotros y dice al Padre: Padre, yo he muerto por él. Perdónalo, Padre. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Es nuestro intercesor, porque dice la Biblia que Él intercede día y noche por nosotros. Porque sabe que somos polvo, dice la Biblia, como la hierba del campo, que ahorita es, pero mañana ya no va a ser. Cuando sale el sol, la flor o la hierba se marchita y se seca pronto. Así es la vida del ser humano, una vida pasajera. Pero Dios nos ha tolerado tanto, toda tu vida, desde que naciste, te ha tolerado, te tiene paciencia, porque como ya leímos, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué nos dice otro pasaje más? Ahí en Números 14, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Números 14, versículos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. El pueblo de Israel en esta ocasión se había rebelado en contra de Dios y Dios los iba a destruir. Pero miren, ¿quién intercede por ellos? Moisés, que en aquel entonces era como un mediador entre el pueblo y Dios. Y ahí en el capítulo 14, versículo 17 y 18 dice así: Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, es la cuarta generación. Perdona ahora, es la oración de intercesión de Moisés hacia Dios. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a Moisés? Versículo 20 dice: Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu petición. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Qué maravillosas expresiones que nos hablan de la paciencia de Dios. ¿Ustedes se acuerdan también ahí en Éxodo 32? Unas pocas semanas después de que Israel había recibido la ley en el monte Sinaí, Dios había hablado directamente desde la montaña a Israel y le dio los 10 mandamientos. ¿Qué hicieron unas semanas después? Empezaron a adorar a otro Dios, a uno de los dioses de los egipcios, un becerro de oro
pero que para el colmo Aarón se los había hecho. Y Dios le dice a Moisés: bájate, Moisés, porque este pueblo que has sacado de Egipto se ha rebelado en contra mía. Hazte a un lado, Moisés, porque yo los voy a destruir. Y de ti puedo hacer una nación. ¿Y qué hace Moisés? ¿Acaso le dice a Dios: Señor, pues tienes toda la razón, estás en tu derecho, destrúyelos? No. Moisés cayó de rodillas y dice: Señor, ten misericordia de tu pueblo. ¿Qué van a decir los egipcios, las naciones que los liberaste para destruirlos en el desierto? Perdónalos. Y el Señor los perdonó, porque Dios es, como ya leímos, lento para la ira y grande en misericordia. Y su misericordia, su paciencia no se agota. Nosotros somos vulnerables como seres humanos, pero Dios es inmutable. Él no cambia. Su paciencia no cambia hacia nosotros. Su amor, su compasión no cambia hacia nosotros. Él nos sigue amando con un amor eterno. Él es paciente. Pero no, amados también, hermanos y amigos, pero porque Dios es paciente no debemos abusar. Si Dios es paciente, no debemos aprovecharnos y olvidarnos de los demás atributos de Dios, como es su ira, como es su enojo, como es su justicia. Porque Dios es amoroso, es paciente, es misericordioso, pero también se aira, como dice el Salmo número 2, de repente se aira, cuando ya de plano se le ha cansado tanto. Pero Dios es paciente y es inmutable para contigo y para con el mundo. Como ya lo leímos hace un momento, la paciencia es ese atributo de Dios, como los demás atributos. ¿Qué nos dice en Romanos 15:5 la palabra de Dios? Dice así, de la siguiente manera, ahí en el capítulo 15 de Romanos, versículo 5, dice el Señor de la siguiente manera: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pero dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Ahí Pablo está hablando una de las características de Dios, una de las perfecciones de Dios, la paciencia. Dice: Dios de la paciencia. Amados hermanos y amigos, ¿qué pasaría si Dios no fuera perfecto en su paciencia? O si tuviera la paciencia como tú la tienes, pues ya no estuviéramos aquí para contarlo. Porque a Dios inmediatamente se le agotaría, como todo ser humano, la paciencia. Perdería la paciencia. Pero Dios es perfecto en sus atributos y es perfecto en su paciencia. Por eso dice aquí Pablo: pero Dios, el de la paciencia, que es tolerante. ¿Qué nos dice también Primera de Pedro 3:20? Ahí en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pedro, la primera carta, dice así, capítulo 3, versículo 20: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. 120 años, dice la Biblia, que Noé construyó el arca, les predicó, les habló del juicio de Dios, del diluvio que venía a la primera generación, a los antidiluvianos. Pero no hicieron caso, no escucharon el mensaje de Dios hasta que vino el diluvio y los destruyó. Pero pasaron años en la que Noé les proclamó el evangelio, les proclamó el juicio divino.
Y es lo que dice aquí Pedro hablando de Jesucristo. Cuando aquella generación dice, esperaban en la paciencia de Dios. No que ellos tuvieran paciencia, sino Dios que tuvo paciencia con aquella generación que los esperó tantos años a ver si había algún arrepentido. Solamente la familia de Noé, 8 en total se salvaron. Pero Dios tuvo paciencia y tolerancia, los esperó, como también hoy en día nos está esperando. Esta pandemia que estamos viviendo hoy en día es parte de la paciencia de Dios, es parte del amor y la misericordia de Dios hacia el mundo, hacia su iglesia, porque Dios nos está trayendo grandes lecciones a través de la pandemia COVID-19. Y debemos oír la voz de Dios que nos habla a través de esta pandemia, y nos habla muy fuerte. Pero ¿qué nos dice? Ya para terminar, hermanos, en Mateo 18, ustedes se han de acordar la parábola del perdón, donde el Señor de la parábola había perdonado a un siervo que no le pudo pagar toda la deuda que tenía con él. Le debía tanto que su Señor ordenó venderlo a él y a su familia. ¿Y qué hizo este siervo? Cayó de rodillas y le dice: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Dice la Biblia que el Señor tuvo compasión de él, tuvo tolerancia y lo perdonó. Pero a la vuelta de la esquina se encontró a un consiervo, compañero suyo, que le debía 100 denarios y no lo pudo perdonar. Le dijo: págame la deuda. Y como no le pudo pagar, lo metió en la cárcel. Aunque él le rogó, le dijo: ten paciencia conmigo, te lo voy a pagar. Pero él no quiso ir. Y después su señor, de este siervo malvado que no perdonó a su consiervo, que había sido perdonado por su señor lo llamó a cuentas. Dice: ¿no te perdoné porque me rogaste? ¿No debías tú haber hecho lo mismo con tu consiervo? ¿Por qué no lo hiciste? Y fue castigado aquel mal siervo, porque su señor sí tuvo paciencia con él, pero él no tuvo paciencia. ¿Qué nos enseña la paciencia de Dios? Que nosotros debemos ser pacientes, hermanos. Dijo un sabio que la madre de todas las virtudes es la paciencia. Porque, hermanos, si logramos tener paciencia de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a ganar 1000 batallas, vamos a tener 1000 victorias. Pero si nos arrebatamos, si perdemos la calma, la paciencia, sin ser dirigidos por Dios, lo único que vamos a lograr va a ser el fracaso, o hasta la muerte podemos lograr. ¿Cuántos están en la cárcel o en las cárceles porque perdieron la paciencia y cometieron un delito que ahorita se estarán arrepintiendo, pero demasiado tarde están pagando su deuda en la cárcel por haber matado a alguien, por haber cometido un fraude, por haberse desesperado y golpearon a alguien y cometieron un gran delito? Amados hermanos, la paciencia de Dios nos enseña que debemos nosotros también ser pacientes, debemos ser humildes. Y si Dios es lento para la ira, ¿qué dice el Salmo 103:8? Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Si Dios nos tiene tolerancia, ¿cuánto no nos ha aguantado Dios, hermanos y amigos? Mucho. ¿Cuántos errores hemos cometido? ¿Cuántos pecados hemos cometido que nos deben de avergonzar? Y Dios nos ha estado tolerando, porque es lento para la ira, dice la Biblia, y grande en misericordia, porque Dios es paciente para con el mundo, es paciente para contigo, es paciente para con su iglesia. Está esperando que nosotros obedezcamos su palabra y hagamos lo que Él nos dice a través de su evangelio. Inclinemos nuestro rostro, hermanos, oremos a Dios para que nos dé paciencia como Él es paciente para con nosotros,
que su Espíritu Santo nos inunde de su paciencia, para tener paciencia con todos, para con nuestros seres queridos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de escuela. Tengamos paciencia con todos. Señor, venimos ante tu presencia en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, pidiendo tu auxilio divino, pidiendo tu misericordia. Danos paciencia, Señor, así como tú eres paciente. Obviamente, Señor, no podemos ser perfectos como tú. No podemos tener la tolerancia y la paciencia como tú, como Señor, como Creador lo tienes. Pero nos puedes ayudar a ser paciente con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, a ser paciente con nuestros enemigos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Pedimos tu ayuda divina, tu dirección divina. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, Padre bendito. Amén. Mañana, hermanos, los esperamos, mañana domingo, para que vean el culto en línea en YouTube. A las 10 de la mañana estén pendientes, levántense temprano, estén con su Biblia en sus manos, con sus himnarios, para que canten con nosotros, alaben al Señor con nosotros. Y también escuchen el mensaje de Dios para nuestras vidas. No descuiden, hermanos, esta gran bendición, el de tener el culto virtual y que puede llegar a tu hogar, puede llegar a tu casa. Dios te bendiga y se manifieste poderosamente en tu vida. Hasta mañana, hermanos. Amén.